Por miseria. El reino de Dios está adentro de cada uno. Lucas 17, 21. Así es, Ernie, y le damos lectura, aunque hoy traemos pues una traducción pues más chafa que la Reina Valera, porque la Reina Valera también a estas alturas, y lo hemos mostrado aquí en Polvo y Miseria, está con bastantes defectos. Pero bueno, la revelación es perfecta, está intacta y traspasa las imperfecciones de la Reina Valera. En esta ocasión la NBI, que es vituperada por muchos, satanizada por muchos, y volvemos a decir lo mismo: cuando alguien está listo para recibir la revelación, no importa qué Biblia tengas, ¿ok? Porque todas adolecen de algo. Aquí dice en Lucas 17 acerca de la venida del reino de Dios. Los fariseos le preguntaron a Yeshua, el Mesías, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Este versículo es muy poderoso, pero también muy peligroso. Y eso es de lo que queremos hablar. Poderoso y peligroso. Es de lo que queremos hablar. Yeah, exacto. Bueno, primeramente el reino de Dios es Dios, ¿no? O sea, la revelación, Yeshua. Y que es Dios también es Espíritu Santo. Es Él, su Espíritu. No en triunidad, triunidad, mas no pensando en trinidad. Pensando es de tres partes en uno, más es uno. Así es, así es. Primero hay que entender esto: el reino de Dios, o Dios, para sintetizarlo, porque cuando Yeshua dice el reino de Dios, más bien está diciendo Dios, el Espíritu Santo, está entre ustedes. En primer lugar lo dijo porque Él, siendo Dios, estaba frente a ellos. En segundo lugar está diciendo: Dios, debéis recibirlo en ustedes. Ahora, está en ustedes, pero eso es de lo que vamos a hablar, y también está fuera de nosotros, ¿verdad? Porque Dios es inmanente, pero trascendente al mismo tiempo. Aquí la cuestión que queremos profundizar es estas palabras: el reino de Dios está en ustedes, que se ha traducido o entendido por está dentro de ustedes. Este es el punto importante para mí, porque el reino de Dios, o Dios, en realidad no está en nosotros, ni nacimos con Él. Lo que Yeshua está diciéndonos es que debemos recibir a Dios en nosotros para que seamos templos del Señor, de Dios. Aquí está diciendo que está en nosotros, sino que hay que recibirlo. Well, ese es el argumento de hoy, que todos tenemos la chispa de Dios, y este chispa es donde el reino empieza a crecer en uno. Sí, tener la chispa de Dios o estar hechos a la imagen de Dios no quiere decir que tengamos a Dios dentro de nosotros. Tener la chispa de Dios no es tener a Dios todavía. Sí. Dios no quiere darnos una chispa de su divinidad, quiere morar en nosotros al 100%. Sí. Entonces, así hay que entender este versículo. Potencialmente el reino de Dios puede estar en un ser humano si le recibe a Dios, si le recibe a Yeshua, si recibe a Dios, a Yeshua como Dios hecho carne, como el cumplimiento de la ley y pues la victoria sobre el pecado y la muerte por su resurrección. En ese momento sí se aplica de que Dios está en esa persona porque le ha recibido, ha vuelto a nacer. Pero aquí lo importante es dejar en claro que no tenemos a Dios adentro por el simple hecho de haber nacido o por hablar de Dios, porque Dios es Espíritu Santo, hay que recibirlo, y es lo que Yeshua está diciéndoles. Sí. No que está en ustedes, bueno, ya lo expliqué en primer lugar, él les dijo, está entre ustedes, aquí estoy, está Él era Dios, Él es Dios, estaba con ellos, pero es más profundo, les dice, está dentro de ustedes, porque ahí tienen que recibirlo. Sí, exactamente. Este es. O hay dos formas de verlo. O la chispa, tenemos que conectar con una conciencia alta y bla, 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 bla. Y todo esto que nos lleva a que el reino crezca. O es en un recibirlo, en recibir el Hijo, Él.
Él en la cruz, Él por su sacrificio, renacer. Ahí está el reino completo, no es una cosa que pensamos para nuestras obras, porque aquí está siempre las obras. Dios haciendo las cosas mejor, el reino crezca. Sí, Ernie, estamos de acuerdo. Aquí lo importante es dejar en claro, porque este tema vino en la mañana, llegó en la mañana, estaba yo viendo a un, pues lo tengo que decir, porque después de un mes de estar escuchando a esta persona, pues lo tengo en la categoría de falso profeta, completamente. Habla mucho de Yeshua, pero habla mucha basura de Yeshua. En fin, que era un gran chamán, que, bueno, no me voy a meter en eso. Pero hoy estaba este hombre citando estos versículos y su argumento era que nosotros podemos detonar ese reino de los cielos por nosotros mismos, con el discurso de siempre, a través de la conciencia, a través de la meditación. Otra vez es nuestra obra. Exacto, eso es lo que yo quiero rebatir, ¿me entiendes? Y le vamos a poner nombre a esta persona, porque tiene una audiencia impresionante, y no lo digo por envidia, sino porque me preocupan estas personas, y he leído los comentarios y casi todos son favorables, y está engañando a mucha gente, porque se ve que ama mucho a Yeshua, pero no la tiene clara. A esta persona vive en Chile, le llaman Dr. File, y es un tipo agradable, sinceramente, y instruido, y lo que quieras, pero pues instrucción y sabiduría del mundo y cultura es una cosa, pero revelación es otra. Entonces me parece un discurso muy peligroso. Te digo, este hombre decía hoy que básicamente cada ser humano puede detonar el reino de los cielos o ampliar la chispa divina. No uso esos términos, pero son aplicables por industria humana, por obras propias. Y aquí es donde estamos otra vez aguando, poniendo agua en la pura, ¿no? Y disolviéndolo demasiado. Siempre con una gota ya se cambia la perfección. So, como hablamos después hay un problema, es la muerte. Y Dios cubrió el contrato. Él pagó el contrato. ¿No? Terminó, ya está firmado con su sangre. Ya está el contrato. Estas veces nos separamos, ¿no? Porque no hay nada que nosotros podía hacer. Él hizo él mismo. Él decidió hacerlo. Él nos habló de esta en Génesis, en 3:15. Él hizo, no nosotros, nada. Él hizo el trato. Él cumplió todo. So, okay, ya está firmado ese trato. Now, yo creo que cuando vemos esta, y si sin esta no tenemos contexto biblical para entender nada, porque si no está el sacrificio en el centro. Y el cumplimiento de la ley. Exacto. Si este no está en el centro, y de ahí vamos al resto. Este tiene que ser el punto central. Entonces, si no veo esta, y estoy hablando del reino de Dios en mí, trabajar y amar, todas esas cosas, ya con el contrato firmado, y yo digo, Dios, yo entiendo que en este firma tuyo con sangre, yo tengo que reconocer que yo he caído, maltratado, yo he blasfemado, no hay nada bueno que yo he hecho, y yo gustaría recibir tu perdón, etc. Porque yo ya con esta empieza el reino, el trabajo. Yo veo que tenemos que trabajar cada día. Tenemos guerra espiritual. No es que llegamos, yo tengo que trabajar, amar a los otros, perdonar. No es que Espíritu Santo, ¡boom! Sí puedo, me da la fuerza, más por la convicción, por la enseñanza, por la amistad que Dios nos da en todo que Él va nos llevando como pastor. Él, Yeshua.
Y entonces, si no hay esta en el centro, estamos usando enseñanzas antes de la más importante, el contrato. Porque esas enseñanzas, cuando estamos abajo de la muerte, no sirve para nada. Porque estamos abajo de la muerte. No estamos en el contrato, en el nuevo covenanto, como dice. Entonces hay problemas. Así es, mi Dios te bendiga porque le das la gloria a Yeshua. Entonces, para puntualizar y empezar a finalizar. Número 1, Yeshua no quiso decir, ni quiere decirnos que el reino de los cielos, o sea, Dios, está por naturaleza dentro de nosotros. Por naturaleza dentro de nosotros solo está Satanás, pero potencialmente podemos llegar a recibir el reino de Dios, es decir, a Dios, es decir, el Espíritu Santo. Y lo acabas tú de explicar. Lo que importa dejar en claro es que no es cierto, como dice esta persona, al cual lo quiero mucho en el amor de Yeshua y pedimos revelación de Yeshua, que no es cierto y que es absolutamente falso que nosotros podemos, ya sea por medio de la conciencia, ya sea por medio del intelecto, ya sea por medio de la razón, ya sea por medio de plantas enteógenas, ya sea por medio de lo que quieras, no podemos por ninguna vía humana recibir el reino de Dios, a Dios, sino por la vía del arrepentimiento, cosa que Él no habla. Es recibirlo. No hay nada que podamos hacer. Es estar arrepentidos. Y resulta que esa obra es del Espíritu Santo. Él redarguye al alma de justicia, de juicio y de pecado. O sea, en otras palabras, nos redarguye de que somos lo que tú dijiste, miserables, malvados, depravados por naturaleza, que no hemos hecho nada bien, y nos redarguye también del juicio hecho en la cruz. Yeshua hizo juicio a Satanás en la cruz, al príncipe de este mundo, y salió reprobado. Y nosotros, la simiente escogida, la de Génesis 3:15, resultamos aprobados, porque Dios nos justificó y nos justifica por fe, no por obras, no por obras. Y ahí está la necesario de poner en el centro el punto de empezar el entendimiento, la revelación de la cruz. Y las otras cosas a mí empiezan a iluminar arriba de esta. Porque yo creo muchas de estas enseñanzas en sí mismo son parte de la verdad. Mas si no están basados en la cruz, entonces no sirven. Eso es lo peligroso. No, ya con la del domingo tengo. La del domingo fue una hora con 7 trompetistas enojados. Y ahorita pues, Satanás también. Esto es de Satanás, ¿quién más va a ser? Cágate, Satanás, cágate, porque yo te odio, en el nombre de Jesús te maldigo. Entonces, vamos a ver muchas enseñanzas así. No. Y hay que estar alertas, porque pues es atractivo porque tiene... Yo pongo esta enseñanza después de la cruz, el contrato, y ya para mí es algo válido. Ese es el problema, por eso dijo en Mateo 24, en esta misma sección que acabamos de leer, vendrán muchos en mi nombre, o proclamando tener mi revelación, presumiendo, y vemos millares en la iglesia apóstata. Este hombre en particular no pertenece a la iglesia apóstata porque él no cree, según lo que he visto, no cree en la institución religiosa, en eso convergemos. Pero él es de los que cree, intuyo, que todos podemos ser Cristo. Y vamos a apoyarlo con tú vas a ser más que yo, cuando Yeshua habló y todo esto, y ya estamos perdiendo la divinidad y nuestra responsabilidad de aceptar la realidad de hay una muerte y realmente
Si no entendemos la cruz, qué pasó en la cruz, estamos creando doctrinas y creencias que vamos perdiendo, y es muy atractivo porque yo creo que hay verdad ahí otra vez, mas en la cruz esta verdad no tiene poder. Está volteada la cruz, está para abajo. No hay cruz, entonces no hay Yeshua. Yeshua es solo el maestro y el resto como el mundo. Quitamos la divinidad y la propuesta del amor de Dios muriendo en una cruz para la resurrección, que nos da el Espíritu a todos que quieren recibirlo a través del arrepentimiento, y punto. Y punto, Ernie. Y claro, entonces hacemos un llamado. Recibe el reino de Dios, recibe a Yeshua, pero no por medio de tu conciencia, al contrario. Y sí, es adentro de nosotros. Sí, sí. Pero potencialmente, nadie nació con Dios. Exacto. O sea, nacimos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso no nos hace hijos y hijas de Dios. Para llegar a esa categoría hay que volver a nacer. Porque a todos los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos y hijas de Dios. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia por medio de Yeshua. Entonces, hacemos un llamado también a este hombre cristian, pues que debe de ahondar más en la revelación, debe de pedir en oración que Dios le revele más de Yeshua. Él sabe de muchas otras cosas, pero a donde adolece y grandemente es en Yeshua. Y esto es lo peligroso para mí, porque nosotros por la gracia hablamos del verdadero Yeshua, que obra en la vida con poder y con autoridad de aquellos y aquellas que le sirven y que le dan la gloria, y que se hacen a un lado, porque aquí hay que morir a la carne, hay que morir al pecado, hay que morir a todas las concupiscencias, viviendo en un juicio permanente contra el pecado, juicio que directamente es hecho por el Espíritu Santo, y vivir en amor de perdón, en amor de servicio, predicando el Evangelio y padeciendo persecución, cosa que es muy grande. Bienaventurados y bienaventuradas cuando os persigan por causa de mi nombre, por hablar la palabra y por vivir sobre todo en la palabra. No es cierto que Dios está dentro de nosotros, pero Dios puede llegar a morar, pero entrando por la puerta estrecha, y esa puerta estrecha es la cruz, punto, la sangre. Polvo, miseria. Suscríbete, participa en el canal. Yo no sé. Venga. Gracias. Buen provecho, que tenga un buen día, señor. Gracias. Para echar los malos espíritus. Sentado en la caca de burro, vendo mí mismo y no quiero ver nada de mí, porque es asqueroso, es nada bueno. Y dar cuenta que no hay nada bueno y pedir ayuda con todo mi alma, todo, porque ya no quiero más verme. Es triste. Y si tengo que ver todo que soy y ha hecho, triste, y dar cuenta de esta miseria, sentado en el piso, en mi propia caca de la vida. Y ahí es donde llega una luz, una voz. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué buscas? Muchas palabras en un segundo.
revelación. Y ahí está la cruz arriba. Levanta. Y yo levanto. ¿Qué quieres? Quiero conocerte. Él nos lleva, Yeshua. Él nos lleva a enseñarnos. Y las palabras levanta. Y Él nos levanta. Ahí es el punto de empezar, que todas esas verdades tienen una verdad real arriba de una piedra sólido, y comparte esta para imaginar cada uno. Ahí es donde empieza el reino a crecer, porque Yeshua empieza a obrar en nosotros. Así es, ahí es donde comienza a crecer el reino de Dios, o más bien Dios en nosotros, la nueva criatura. Y hay que decirlo, el reino de los cielos no consiste en palabritas, ni en discursos, ni en retóricas, sino en poder. Entonces, este es el Cristo, el Mesías, que siempre presentamos, un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de juicio. Entonces, si alguien quiere que Dios se establezca en él, y establezca su gobierno de paz y de amor en él, en su alma y en su cuerpo y en su vida entera, tiene que dejar a un lado todo lo que aprendió en la vida, tiene que desaprender todo o tenerlo todo como basura para alcanzar la revelación de Yeshua. Esta revelación no se le da a los sabios en su propia opinión, ni se le da a los eruditos ni a los intelectuales, sino más bien a los ignorantes, a los niños, pero con una peculiaridad, que están arrepentidos, porque muchos dicen el reino es de los niños, sí, pero de los niños arrepentidos, de los niños espirituales. Entonces, es maravilloso que Dios venga a nosotros, como tú lo dices, y empiece a obrar en nosotros, y empiece a reflejarse el fruto de su Espíritu Santo en nosotros, el que se describe en Gálatas 5:22. Es maravilloso tener una esperanza de vida eterna, porque es un motor tremendo para seguir adelante. No estamos hablando de la ilusión de la vida eterna, no. La esperanza que Dios mismo da acerca de esta vida eterna. Pero por si acaso hay personas, y las debe de haber, que no les interese la vida eterna, Dios ofrece hoy lo que nadie puede dar. Sí pueden prometerlo, pero nadie lo puede dar. ¿Qué tipo de cosas da hoy? Compañía perfecta, paz, amor, poder y autoridad sobre demonios, capacidad para perdonar las más grandes e imperdonables, humanamente hablando, ofensas. Da, es que no acabaríamos. Tenemos la serie de 30 razones para las cuales o por las cuales creer en Yeshua, aun cuando no ofreciera vida eterna. Y este es el llamado, lo digo con tristeza porque los discursos del diablo son muy, muy seductores, son muy atractivos. Por eso es que captan tantas masas, captan masas. Yeshua lo seguían multitudes, pero por interés. Y eso se ve claramente en Juan 6, cuando ya les habló claramente y les dijo, ustedes nada más me buscan por el pan y por el show y los milagros, y les dijo, aguas, trabajen por el pan, esfuércense por el pan que a vida eterna permanece. Y cuando empezó a hablar ya, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, palabras duras en Juan 6, lo empezaron a dejar, hasta que se quedaron los 12 y preguntó, ¿queréis vosotros también irse? Y Pedro contestó, por el Espíritu Santo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y lo dijo un ignorante, o sea, alguien que no pertenecía a la casta sacerdotal. No por eso no tenía criatura vieja, Pedro era muy arrogante, muy soberbio, pasional, romántico, pero era ignorante en cuanto a las cuestiones de la ley, muy ignorante. A diferencia de Pablo, que era un fariseo de fariseos. Entonces,
Dios llama a eruditos, llama a ignorantes para demostrarles que todos somos ignorantes. Sobre todo los que creen saber algo. Quien ya llega a Yeshua sabe que no sabe nada, pero que todo se lo va explicando y revelando el Señor. Exactamente. Pobre miseria.